Corte de Constitucionalidad deja en vigencia tabla de gradación para evaluar a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Contralores de Centroamérica y el Caribe acuerdan estrategias conjuntas para la lucha contra la corrupción. Incautan cargamento de droga valorado en 16 millones de dólares que venía en embarque de banano procedente de Ecuador. Fuerzas de seguridad desmantelan banda de extorsionistas en gigantesca operación con 30 allanamientos en la capital, 3 departamentos y las cárceles. En San Marcos galardonan al autor de la letra de La Granadera, la melodía que acompaña a la bandera nacional en cada acto cívico y oficial, que de forma paradójica nunca ha sido reconocida por el Estado. Y en Noticias del Mundo, el gobierno de Honduras evalúa posible violación de Estados Unidos de acuerdos internacionales por intento de deportar a miles de niños centroamericanos. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Estamos listos con las noticias, por supuesto, al lado de Emilio Gracias. Así es, María Luisa, y bueno, estamos listos, así que vamos a la información. De una vez. Acompáñenos esta noche porque vamos a iniciar con el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, que contiene la tabla de gradación que fue suspendido provisional y parcialmente el pasado 23 de mayo. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad emitió hoy una sentencia que revoca dicha suspensión. Las comisiones de postulación deberán hacer uso de la tabla de gradación por medio de la cual los aspirantes a cargos públicos son calificados de 1 a 100 puntos en relación a sus méritos éticos, académicos, profesionales y de proyección humana. Esto debido a una sentencia emitida hoy por la Corte de Constitucionalidad que revoca la suspensión provisional de este recurso. Tendrán la obligatoriedad de aplicarla con absoluta objetividad y, como dice la sentencia, con absoluta certeza de lo que los aspirantes puedan presentar en su expediente. La Corte asegura que, previo a dicho artículo de la Ley de Comisiones de Postulación, los aspirantes cumplen con los requisitos del artículo 113 constitucional de capacidad, idoneidad y honradez. Además de la sentencia que declara sin lugar la inconstitucionalidad promovida por Alfonso Carrillo Marroquín, la Corte indica que los comisionados deberán justificar la evaluación de manera pública, razonada y expresa. Esto lo deberán de justificar los comisionados en forma pública y a viva voz, justificando el por qué votan por uno de los aspirantes o el por qué no votan en algunos de los aspirantes. Con la revocatoria a la suspensión provisional que realizó la Corte de Constitucionalidad, todas las comisiones de postulación deberán hacer uso del artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, siendo las próximas las que elijan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Apelaciones. Por una Guatemala en paz, Héctor Chutuc y Lourdes Hércules. Por otro lado, concluida la 38 Asamblea General Ordinaria de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores con sede en Guatemala, los 8 países miembros presentan los principales resultados, entre ellos el intercambio de estrategias en la lucha contra la corrupción. Los 2 días que permanecieron reunidas en Guatemala las máximas autoridades de fiscalización de Centroamérica y el Caribe para identificar las limitaciones en común para combatir la corrupción, concluyeron en la elaboración de estrategias producto de tácticas exitosas en los distintos países afiliados. Estas son las principales conclusiones. El obstáculo mayor es tal vez la reserva de la información que las instituciones hacen a los auditores que generan este trabajo. Muchas veces hay mucha reserva en este tema. Lo que concluimos pues es en seguir practicando, ¿verdad? Esas nuevas
procedimientos de control, de auditoría, de rendición de cuentas y nuestro objetivo principal, que es la transparencia. El que no invierte en el tema de fiscalización y control, entonces se atiene a que los recursos o los impuestos de todos los funcionarios o todas las personas de los diferentes países se inviertan mal o que crezca la corrupción. La transparencia va a ser posible en la medida que las entidades fiscalizadoras sean fortalecidas. Hay que transformar o ejercer presión en cada uno de nuestros países para cambiar algunas leyes que tienen muchos años de vigencia y que no castigan con severidad los actos dolosos que se producen dentro del Estado. En junio de 2015, estas instituciones medirán los avances de estas estrategias en República Dominicana. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y José Orellana. Y esta mañana el Congreso indicó estar a la espera de que la Corte de Constitucionalidad les dé luz verde para integrar la comisión de postulación que elegirá al próximo Contralor General de Cuentas. Sin embargo, el plazo venció ayer, por lo que la Corte emitió un amparo por medio del cual les solicita que sesionen de inmediato para integrar dicha comisión. En aplicación también de los artículos 23 y 24 transitorios de la Constitución, determina que esa convocatoria debe hacerse de inmediato, ya que son con 4 meses de anticipación que debe efectuarlo el Congreso de la República. El día de hoy ya se les notificó al Congreso de que deben de sesionar de inmediato y realizar esta convocatoria. El Tribunal Octavo resolvió que Raúl Velázquez es responsable de incumplimiento de deberes por omitir verificar que el patrimonio del Estado no fuese dañado al momento de hacer el traslado de los reos a la cárcel de máxima seguridad Fray Janes II, que aún no finalizaba la construcción, hecho ocurrido en septiembre del 2009. Así también lo absolvió de abuso de autoridad porque no se presentaron pruebas suficientes de que ordenó el cambio de cárcel. En todo caso, el director de presidios en ese entonces, Eddie Morales, fue quien debió constatar de la situación de la cárcel. El exministro de Gobernación, quien guarda prisión desde hace 3 años y 5 meses, quedó en libertad, pues la pena por el delito de incumplimiento de deberes es de 3 años. Sin embargo, el juez aseguró que recupera su libertad en tanto no enfrente otro proceso penal. Velázquez enfrenta otro proceso por la compra anómala de gasolina cuando era funcionario, pero sus abogados estudiarán las acciones para obtener una medida sustitutiva. Mientras tanto, los otros 4 auditores procesados por ese caso, 2 de ellos fueron condenados a 1 año de prisión por incumplimiento de deberes y los otros 2 recuperaron su libertad. Quedó evidente que omitió cumplir con sus obligaciones de ministro, como ya se expuso claramente en cuanto a la existencia del delito y en cuanto a las responsabilidades penales. Encuadrando su conducta en este tipo penal, se ordena la inmediata libertad de Raúl Antonio Velázquez Ramos, porque con el tiempo que ha estado privado de su libertad ha cumplido la pena que se le impone al que fue condenado. Eso sí, siempre que no esté cumpliendo otra condena y que no esté ligado a otro proceso donde lo tengan privado de su libertad. Para mí, muy garantista, pero en la sentencia no tomó en cuenta el oficio que yo recibí del director del sistema en cuanto a que la cárcel estaba totalmente terminada. ¿Quién era director en ese entonces? Eddie Morales. Y entonces en ese oficio me informa que la cárcel está totalmente terminada e incluso hace observación que la iban a inaugurar, a lo cual no es procedente. Pero entonces el juzgador solo vio otra arista de este tema y no hizo mención a esos oficios que tenemos como pruebas incorporadas al proceso, y por ahí vamos a hacer la apelación correspondiente. Vamos a la publicidad. Al regresar, fuerzas de seguridad incautan cocaína valorada en $16 millones. Además, vasta operación contra las extorsiones logra la detención de 26 sospechosos. Los detalles al volver.